y vamos a hablar ya del libro de Daniel. Y en primer lugar quiero yo preguntarme o responder la pregunta acerca de qué representa el libro de Daniel. Hemos estado ya leyendo algunos capítulos de este libro, pero tenemos que hacernos esa pregunta porque nos ayuda a comprender el significado dentro de lo que es la escatología. Entonces, eh, en primer lugar, tenemos que situarnos en el contexto histórico en el cual se da y se escribe este libro, y pensar qué es lo que estaban viviendo los judíos, los receptores en este caso de estas profecías, y eso también nos va a ayudar a comprender el relato bíblico. Por tanto, a veces cuando nosotros vamos a la escatología, y esto también nos va a pasar, por ejemplo, cuando leemos o vamos a libros como Apocalipsis, que a veces lo interpretamos desde una visión futurista, o mejor dicho, desde el futuro, pensando de que esos eventos hablaban de momentos muy lejanos en el tiempo, que no tenían nada que ver con lo que estaban viviendo en aquella época, aquellos personajes. De hecho, nos pasa mucho con Apocalipsis. Cuando nos acercamos a Apocalipsis, algunos interpretan como algo muy futurista, que no tenía ninguna utilidad, por ejemplo, para Juan, que es el escritor, o para los cristianos del primer siglo. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Y lo mismo nos pasa con Daniel. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué representa el libro de Daniel, qué significado tiene dentro de la historia bíblica. Por tanto, y al igual que Apocalipsis, Daniel es un mensaje de esperanza en medio de la opresión de los imperios paganos. Tenemos que tener eso presente. A veces también pasa lo mismo con Apocalipsis. Se piensa de que es un libro para asustar, para infundir miedo acerca de cosas catastróficas, cuando en realidad tanto Daniel como Apocalipsis son textos que giran en torno a la esperanza, en momentos críticos del pueblo de Dios, en momentos difíciles. Daniel representa eso, en cómo Dios, a pesar del exilio, a pesar de que hay imperios que están dominando, Dios muestra esperanza y les da una nueva oportunidad al pueblo. Por lo tanto, quiero quedarme con eso. También Daniel es una muestra y es la certeza de que Dios continúa gobernando la historia con absoluta soberanía. Y eso es un elemento importante dentro de Daniel, que si bien es cierto, se nos describen ciertos imperios, ciertos líderes, a final de cuentas es Dios quien está gobernando. Y eso es lo que el libro de Daniel nos quiere mostrar a través de este relato, que no son los gobernantes, no son los emperadores, sino que es Dios quien va guiando y va llevando el control de la historia. En tercer lugar, es un llamado también a permanecer fieles al pacto en tiempos de persecución, y eso también lo vemos claramente en la escritura. Estamos en un contexto netamente del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, en donde el pueblo, producto de su infidelidad, había sido llevado al cautiverio. Por lo tanto, es necesario recordarles y volver al pacto. Es necesario recordar la necesidad de ser un pueblo fiel. Por lo tanto, Daniel también cumple ese propósito. También la seguridad de que el sufrimiento del pueblo de Dios tiene un límite establecido por él. O sea, Dios es el Dios de la historia. Si vemos sufrimiento, si estamos pasando por momentos complejos en la historia como pueblo de Dios, no es porque el enemigo esté ganando la lucha contra Dios. A veces también pasa eso, de que en la perspectiva evangélica se ve o se describe la vida cristiana como una constante lucha entre Dios y Satanás, entre Dios y el enemigo, como que están en una constante pugna, peleando ahí para ver quién gana. Cuando en realidad la misma escritura nos muestra de que todo lo que ocurre en la historia está bajo el gobierno de Dios. Es Dios quien pone líderes, es Dios quien pone los emperadores. Si los imperios logran establecerse y vencer en la historia es porque Dios lo ha permitido.
Si los imperios caen, se dividen, se destruyen unos a otros, es porque Dios lo ha permitido. Y eso nos revela el libro de Daniel. Y por otro lado, si esos imperios traen sufrimiento al pueblo de Dios, eso también está gobernado por el poder soberano de Dios. Y hay un límite en ese sentido. Otro punto más. eh, Daniel nos muestra la promesa de que el reino de Dios prevalecerá sobre todos los reinos de este mundo. Y eso también es relevante dentro de esta narrativa. Por tanto, el libro de Daniel nos recuerda que Dios es soberano en la historia. Y eso tiene una importancia escatológica tremenda, porque la escatología, si tuviésemos que definirla, tiene que ver con el cumplimiento de la historia, con el cumplimiento o el punto final de todo este proceso que llamamos historia. Daniel, que es un texto escatológico, nos dice de que el reino de Dios es el reino que se establece por sobre todos los imperios. Por más que aparezca hoy en día ciertas propuestas de líderes de formar un único gobierno o un único sistema para poder gobernar y ejercer control, la misma escritura nos va a decir de que lo único que prevalece es el reino de Dios. Por más que hoy en día surjan teorías conspirativas de que los Illuminatis o ciertos poderes fácticos están intentando gobernar el mundo, que podría ser cierto, a final de cuentas no son nada ante el poder del reino de Dios. Eso es lo que también nosotros vemos bíblicamente, y Daniel y Apocalipsis nos muestran eso. La esperanza es la vindicación final, la resurrección y la vida eterna. Y esa es la meta a la cual estamos nosotros apuntando. Por tanto, el libro de Daniel tiene esa lógica de ser un texto que busca animar a estos judíos de la época de Daniel, que están en este exilio, que al parecer las promesas de Dios no se cumplieron. Sin embargo, Dios dice, sí, yo voy a cumplir, yo voy a ser fiel. Y Él dictamina los tiempos. Él da la seguridad y la tranquilidad a su pueblo de que va a ocurrir lo que Dios quiere que ocurra. Por lo tanto, el libro de Daniel nos presenta eso. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces con eh, lo que tenemos preparado para el libro de Daniel. Vamos a ver entonces los aspectos escatológicos de Daniel. Nosotros ya vimos alguno en las clases anteriores y hoy vamos a profundizar en lo que nos queda pendiente en torno al libro de Daniel. Vamos entonces con la siguiente lámina, y para eso aquí le pedí a la IA que me hiciera una imagen que represente un poco lo que es la perspectiva profética, que yo sé que ustedes la recuerdan, la vimos en una clase anteriormente, en donde intentaba explicar de que la perspectiva profética eh, nos enseña en primer lugar que Dios está fuera del tiempo. O sea, eh, los, eh, los eventos que para nosotros son cronológicos, que tienen como un inicio, un desarrollo y un fin, esos eventos Dios los mira desde una perspectiva que está fuera del tiempo, porque Dios está fuera del tiempo, y eso lo vemos claramente en la escritura. Por lo tanto, cuando muchas veces en las profecías vemos que hay ciertos eventos que son descritos como parte del final de los tiempos, y esto también lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, no necesariamente significan que van a ocurrir en forma simultánea o en un mismo momento, sino que pueden ser en cumplimientos parciales o separados por tiempo, como lo vimos, por ejemplo, al inicio con la venida de Cristo. Si ustedes recuerdan las primeras clases de escatología, nosotros comprendíamos y analizábamos también de que dentro del pueblo de Israel existía esta idea de que con la llegada del Mesías se acababa todo. Ese era el tiempo final, ese eran los tiempos postreros. Esa es la visión judía.
Sin embargo, nosotros vemos que los tiempos postreros o el tiempo postrero con la venida del Mesías no es un único evento en sí, sino que son distintos eventos en un tiempo determinado. Y nosotros podemos situar como los últimos tiempos como el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, entendiendo de que en la segunda venida de Cristo Dios hace ya la consumación del reino. Por lo tanto, la perspectiva profética también nos ayuda a entender eso. Estamos en los tiempos finales, sí, pero no es un único evento en sí. Son muchos eventos que están incluidos dentro de este periodo, entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. ¿Ya? Vamos entonces con la escatología de Daniel, que nosotros podemos decir en torno a la estructura de los capítulos finales. En primer lugar tenemos el capítulo 7, en donde hablábamos de las 4 bestias, si usted ahí lo recuerda, y si no, puede ver las clases anteriores donde hablábamos de las 4 bestias. Daniel 8, también creo que en la misma clase hablábamos del carnero y el macho cabrío, que eran imágenes o simbolismos de imperios, básicamente. Daniel 9, del 20 al 27, en donde hablábamos de las 70 semanas, que ahí tuvimos una clase donde intenté darles una forma de interpretarlos bajo una perspectiva reformada. Y luego nos queda entonces el capítulos 10, 11 y 12, que tienen que ver con distintas visiones. En primer lugar, el varón vestido de lino, en el capítulo 10. Capítulo 11 está la profecía de los reinos, en donde hay un enfrentamiento de reinos. Y en Daniel 12 vemos ya el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos encontramos con estos textos o estas profecías? Y pasa lo mismo con Apocalipsis, que a veces nos centramos mucho en los detalles. A veces tratamos de poder interpretar o darle un significado a todos los elementos descritos, a todos los eventos descritos, cuando en realidad la literatura apocalíptica no tiene ese objetivo de ser como eh, interpretativa en todo su significado. De hecho, hay muchos elementos que están como encriptados, que a veces son difíciles de entender. Sin embargo, lo que sí podemos decir en torno a la profecía apocalíptica es que las ideas que se desarrollan son claras y son entendibles. Las figuras que se presentan, por lo general, en términos generales, podemos comprenderlas. Y van a haber muchos detalles puntuales o chiquititos, los cuales no vamos a poder comprender. Y hasta el día de hoy van a haber distintas interpretaciones con respecto a eso. Que simboliza, por ejemplo, no sé, un cuerno o 4 alas de un animal. A veces no hay un consenso en realidad con eso, pero sí la idea general, eso está claro y eso lo podemos entender. Por tanto, viéndolo desde esa perspectiva, vamos a hacer un resumen de los primeros 3 puntos que están ahí, Daniel 7 al 9, que ya las vimos, y luego de eso vamos con Daniel 10 al capítulo 12. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? En Daniel 7 nosotros tenemos las 4 bestias. Se nos presentan descripciones de bestias. En primer lugar, un león con alas de águila, que podemos asociarlo al imperio de Babilonia. Tenemos un oso levantado de un costado, que también se puede asociar como el imperio medo-persa. Un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que también lo veíamos en las clases, se asocia al imperio griego con Alejandro Magno y también con la división de su reino. Y también vemos una bestia terrible con 10 cuernos, que también dentro de las escuelas de interpretación, gran parte llega a la conclusión de que está representando al imperio romano. Por lo tanto, aquí vemos claramente 4 imperios con los cuales el pueblo de Dios tuvo que lidiar desde la época de Daniel, con el imperio babilónico, hasta el imperio romano, el primer siglo. Por lo tanto, aquí hay bastante consenso en relación a esto, que estas 4 bestias representan a 4 imperios.
Vemos también ahí, se nos describe un cuerno pequeño, y aquí hay distintas formas de interpretarlo. Si usted busca, va a encontrar distintas interpretaciones, pero sí podemos decir algo que está claro, que este cuerno pequeño representa un poder que busca oponerse al pueblo de Dios. Quizás no podemos caracterizarlo de forma puntual con un elemento en sí, pero sí lo que significa. Este cuerno pequeño es algo, alguien que busca oponerse constantemente al pueblo de Dios. Por lo tanto, si tuviésemos que sintetizar este capítulo o esta enseñanza, vamos a ver imperios que se están desarrollando. Y aquí les tengo una frase o una conclusión que creo que es importante para nuestro estudio escatológico. El énfasis de esto no está en el poder de los imperios. A veces nos perdemos en ese sentido y nos preocupamos de qué está simbolizando ese imperio, ese poder. No, el énfasis está en que Dios gobierna sobre estos imperios. Si ustedes recuerdan las clases anteriores cuando veíamos este sueño de Nabucodonosor que Daniel interpreta, donde hay una estatua que está conformada de 4 elementos también, que representan también estos 4 imperios. eh, lo que nos está tratando de decir el texto es que Dios es quien pone y quien quita a los gobiernos. Es Dios quien pone y da autoridad a ciertos gobernantes en la historia. Por lo tanto, más que asustarnos con estos imperios o estos hipotéticamente poderosos imperios, lo que la escritura nos está diciendo es que nada se mueve acá, nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Ningún imperio, ninguna fuerza va a ganar poder en la historia si es que no le ha sido conferido ese poder por Dios. Y esto nos muestra este relato. Por lo tanto, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en los primeros destinatarios, en este caso los judíos que están en Babilonia, ¿qué es lo que nosotros podemos interpretar o saber de esto? Tengan esperanza en Dios. Ustedes están siendo llevados al exilio. Posiblemente después van a llegar los persas que van a gobernar sobre Babilonia, después van a llegar los griegos y después va a llegar otro poder más, pero no se preocupen de eso, porque yo soy quien los pone, soy yo quien gobierna la historia. Y creo yo que esa es la enseñanza principal de este libro. Por tanto, si lo miramos desde nuestra perspectiva ahora, esto escatológicamente representa una verdad potente para nosotros, porque lo que nos está diciendo es que independiente de lo que ocurra en la historia, estamos en pleno 2026, siglo XXI, nosotros no sabemos qué viene más adelante, no sabemos qué va a ocurrir en términos políticos, militares, económicos, no tenemos idea de eso. Pero sin embargo, a través de la escritura, Dios nos dice que pase lo que pase, se levante quien se levante, todo eso está bajo el poder de Dios. Y si Dios quiere darle poder, Dios les da poder. Si Dios quiere derrocarlos y hacerlos caer, Dios lo va a hacer caer, porque está todo en la soberanía de Dios. Y eso nos muestra esta visión. Vamos con el siguiente capítulo. Esto es solamente un resumen, que el capítulo 8 nos presenta el carnero y el macho cabrío. Tenemos un carnero de 2 cuernos que llegamos al consenso también de que representa el imperio medo-persa, el macho cabrío con un gran cuerno que representa el imperio griego, que es posterior a los medo-persas, y también ahí algunos llegan a la conclusión de que puede haber referencias a Alejandro Magno, que era un emperador asociado a este imperio griego. Hay una descripción de un gran cuerno que es quebrado, y algunos también lo asocian a la muerte de Alejandro Magno, que eso significa en la historia, y de hecho ahí lo pueden buscar, que el imperio griego se divide como en 4 grandes lugares o 4 grandes territorios, con cuatro gobernantes. Ahí, por ejemplo, está
Ptolomeo, los Seleucidas y otros dos que no recuerdo ahora los nombres. Entonces, a través de la historia, algunos proponen de que estos 4 cuernos representan esta gran división del imperio romano. Y también algunos después, en relación al cuerno pequeño, dicen que puede representar a Antíoco, cuarto Epífanes, que fue un perseguidor del pueblo de Dios y profanador del templo. Entonces, aquí hay un tema interpretativo, cómo interpretamos estas profecías a la luz de la historia, y muchos llegan a esta conclusión de que eh, podríamos asimilar tanto el carnero como el macho cabrío al imperio medo-persia y el imperio griego. Más que algo muy futurista, esto tiene una plena aplicación para los judíos de aquella época, que son los que vivieron estos eventos más de forma cercana. Así que eso en relación al resumen de las clases anteriores. Ya vimos Daniel del capítulo 7 al 9 y hoy nos corresponde Daniel del 10 al 12. Y vamos a hablar del énfasis escatológico de estos capítulos. Quiero citar acá la palabra del Señor que dice lo siguiente. Cuando a Daniel se le revela y Dios se comunica también con él. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y cuando leía esta frase la encontré interesante porque, en primer lugar, y esto también es un tema hermenéutico, tenemos que preguntarnos quiénes son los receptores iniciales de este texto, quiénes son los primeros oyentes de esta profecía. No somos nosotros, no somos nosotros los creyentes del siglo XXI, sino que los primeros receptores de esta palabra son Daniel, sus contemporáneos y el pueblo de Dios de aquellos días. Por lo tanto, cuando dice esta frase de hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, está hablando de aquella época en los postreros días. Pero ya el concepto de postreros días es un concepto que está desde la perspectiva profética, en el sentido de que para ellos, o visto desde esa forma, los postreros días corresponden a la venida del Mesías. Eso es lo que ellos saben hasta el momento, cuando es el término, o mejor dicho, la consumación del reino. Nosotros que somos creyentes del siglo XXI, tenemos más información, pero al menos para el tiempo de Daniel, estos son los postreros días, cuando viene el Mesías, el Hijo del Hombre, y se acaba todo. Por tanto, en primer lugar, los receptores de esta palabra son los contemporáneos de Daniel. No somos nosotros, ¿ya? Vamos entonces con el capítulo 10, en donde se nos presenta el varón vestido de lino. Vamos a ver qué nos dice el texto en torno a esto. Señala lo siguiente. Daniel recibe una revelación en el 3er año del rey Ciro acerca de un gran conflicto futuro. El profeta ahí se nos describe que estaba como en ayuno, en oración y humillación delante de Dios, como que Daniel no estaba tranquilo. Eso es lo que se nos presenta acá. Ante tanta incertidumbre, Daniel necesitaba que Dios le aclarara eso, y eso es lo que Dios le dice. Junto al río Tigris, Daniel contempla la aparición de un varón vestido de lino de aspecto glorioso. ¿Ya? Ahí usted después lo puede buscar en el capítulo 10. El mensajero fortalece a Daniel y le comunica que su oración fue escuchada desde el primer día. O sea, Dios responde la oración de Daniel y se anuncia un conflicto espiritual relacionado con Persia y Grecia, como una introducción a la visión de los capítulos 11 y 12. ¿Ya? Entonces, el capítulo 10 es un capítulo introductorio de esta segunda parte, en donde básicamente lo que hace es presentarnos un conflicto que se describe en los capítulos 11 y 12. Pero no podemos perder de vista, y esto se lo he estado mencionando en esta clase, y voy a ser bien enfático, de que los primeros receptores de esta palabra, esta revelación, son los judíos de la época de Daniel. Por lo tanto, debemos no caer en el error
de forzar esta interpretación a eventos futuros, sino que verlos en su contexto, ¿ya? Así que teniendo eso en mente, vamos con la siguiente lámina. Capítulo 10, versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Ya? Aquí se menciona a Miguel, que es un personaje que en cierto sentido causa también duda de quién esté representando. Algunos asocian de que puede ser Cristo, una manifestación de Cristo. Sin embargo, el consenso general apunta a que Miguel es un ángel, que incluso es mencionado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo acá, y esto es interesante porque acá hay un principio escatológico, es que Dios es quien está librando estas batallas. Es Dios quien está llevando el curso de la historia. Y Él lo hace a través de sus siervos, en este caso los ángeles. Miguel es aquel que está llamado a ayudar a Dios. Por lo tanto, no es una lucha de Israel contra las huestes malignas. No es una lucha de Israel contra Satanás. Es Dios librando esa batalla. Es Dios guiando la historia. Vamos con la siguiente lámina. ¿Cómo podemos interpretar entonces el capítulo 10? La providencia de Dios gobierna tanto el mundo visible como el invisible. Algunos comentan también esto, de que lo que se nos está mostrando acá es que los eventos históricos, como en este caso los gobiernos de Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, lo que nosotros podemos ver como algo visible, en realidad están representando una verdad invisible, que en este caso es una lucha celestial, una lucha que fue ganada por Dios. Y por eso también aquí está el concepto de la escatología, de cómo a través de la manifestación del reino de Dios se nos dice que Dios vence en esta lucha, ¿ya? Pero eso lo podemos ver más adelante. La oración entonces de Daniel forma parte de los medios que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Y vemos también ahí cómo Dios se comunica con él y le dice que sus oraciones han sido escuchadas. Los conflictos en la historia reflejan la lucha entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Hasta aquí hay una lucha. Sin embargo, cuando aparece este Hijo del Hombre, vemos que esa lucha ya termina porque es él quien reina. Y eso es lo que nos presenta también el libro de Daniel. La revelación de Dios busca fortalecer la fe y no satisfacer la curiosidad sobre el futuro. Y esto es importante nuevamente. Los propósitos de los libros apocalípticos no tiene que ver con que nosotros logremos descifrar a cabalidad todos los eventos que están ahí descritos, sino por el contrario lo que se busca es que podamos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que Dios es quien está gobernando sobre la historia. Eso es la verdadera interpretación de la literatura apocalíptica. Nunca vamos a entender a ciencia cierta o en su totalidad todas las figuras, toda la retórica que está en los textos de literatura apocalíptica. Pero sin embargo, lo que sí está claro es que Dios está gobernando y eso fortalece nuestra fe. Por tanto, quiero destacar también eso, que cuando nos acercamos a la literatura apocalíptica, más que entender a ciencia cierta cada aspecto del futuro, lo que debemos hacer es fortalecer nuestra fe y confiar en Dios. Toda la historia avanza hacia la consumación del reino de Dios, conforme a su decreto. Y esto se lo mencionaba al inicio. El libro de Daniel nos muestra eso, que Dios es soberano, que ocurre lo que Dios quiere que ocurra. Nada se escapa de su soberana voluntad. Y esto también nos muestra el capítulo 10. Es Dios quien está librando esta batalla, es Dios quien tiene el control de esto. Vamos con el capítulo 11, que creo yo que es quizás el capítulo más complejo de interpretar y de resumir, porque tiene muchos elementos apocalípticos, muchos elementos encriptados, si quisiéramos llamarlo de esa forma, eh, pero sin embargo las ideas que están ahí son claras, y eso es lo que yo quiero destacar en esta clase, de que
podemos identificar claramente dos aspectos. En primer lugar, una lucha de imperios, pero por sobre todo, y este es el segundo punto, que Dios es soberano sobre estos imperios. Y esto es lo que vemos en este capítulo. ¿Qué se nos menciona entonces con respecto a esto? Se anuncia la sucesión de los reyes de Persia. ¿Ya? Esto es un evento netamente histórico en aquella época, y el surgimiento, perdón, del poderoso, perdón, del rey de Grecia. ¿Ya? Entonces tenemos la sucesión de los reyes de Persia y el surgimiento de Grecia como imperio que gobierna. ¿Qué más podemos decir? Se describen las continuas guerras entre el rey del norte y el rey del sur, que son los personajes que más se mencionan acá, con mucho detalle en ciertos sentidos, pero podemos identificar claramente estos dos personajes o dos entes con la tierra de Israel en medio del conflicto, porque esto también afecta al pueblo de Dios. Aparece un rey despreciable que alcanza el poder mediante intrigas y consolida su dominio. Esto lo vemos en los capítulos 21 al 24. Y este gobernante emprende campañas militares, persigue al pueblo de Dios y profana el santuario, suprimiendo el sacrificio continuo. Entonces, ¿cómo podemos o cómo se interpreta esto? De que efectivamente son eventos históricos que muchos llegan a la conclusión de que ya ocurrieron, que anuncian o que muestran, por ejemplo, el surgimiento del imperio griego. Ya cuando les mencionaba anteriormente a Alejandro Magno, cómo después este imperio se divide en cuatro y surgen nuevos poderes dentro de este imperio. Y después de eso nosotros vemos, y también la historia así lo muestra, de que ciertos personajes o emperadores del imperio griego fueron hostiles contra el pueblo de Dios, e incluso a tal nivel de profanar el santuario. Entonces, muchos llegan a la conclusión de que esta profecía o esta visión tiene su cumplimiento en la historia. Tiene su cumplimiento antes del siglo I o antes de la venida de Jesucristo. Por lo tanto, más que apuntar a algo futuro, apunta a algo en el corto plazo. ¿Por qué podemos verlo desde esa perspectiva? Porque estas profecías son dadas a Israel mientras está en el exilio. Si esto estuviese apuntando a algo muy en el futuro, incluso más al futuro que nosotros mismos, como que no tiene mucho sentido para ellos. Pero si lo vemos desde esta perspectiva, de que esto apunta a algo cercano, algo casi inmediato, tiene mucha lógica para los judíos de aquella época. Por lo tanto, se podría asociar esto al imperio griego, sobre todo la parte final, cuando veíamos, por ejemplo, un personaje, Epífanes IV, que era un líder que profanó y fue hostil al pueblo de Dios. El capítulo concluye con la descripción del rey exaltado, sus conflictos finales y el anuncio de su derrota. Entonces, nosotros aquí podríamos enunciar y elaborar muchas teorías en relación a qué corresponde o asignar cada versículo a cada evento, a cada momento. Sin embargo, yo insisto, no debemos perdernos mucho en esos detalles, sino que quedarnos con lo general que es claro acá. Van a haber imperios, en este caso, en aquella época, que van a suceder al trono, que van a pelear, van a derrotar, se van a dividir, van a exaltarse líderes. Sin embargo, son derrotados y lo que prevalece es el reino de Dios. Y eso es lo que nos presenta el capítulo 11. Y quiero ser bien insistente con eso. Es un capítulo con mucha información, un poco complejo incluso. Sin embargo, estas ideas son claras. Estas ideas de que a pesar de que haya un gobierno humano, un dominio humano, Dios es quien controla la historia y ningún poder humano prevalece por sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos entonces interpretar este capítulo 11? Los acontecimientos de la historia revelan el avance del plan redentor de Dios hacia la consumación.
los reinos de este mundo se levantan y caen, pero ninguno puede impedir el establecimiento del reino de Dios. La persecución del pueblo de Dios es una realidad recurrente hasta el cumplimiento definitivo del reino. Y aquí está interesante esta conclusión, porque lo que nos está diciendo acá es que el pueblo de Dios siempre va a estar en constante oposición. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Aun cuando nosotros entendemos de que el reino de Dios se ha acercado, se ha establecido de forma inicial o se ha inaugurado el reino de Dios, aún vemos esa persecución. Y esta profecía o esta visión también nos recuerda eso, que el pueblo de Dios, mientras no se consuma o mientras no se consuma el reino, no exista esa consumación final, vamos a sufrir persecución y hostilidad. Y eso hasta el día de hoy sigue estando vigente. Por lo tanto, y tomándome un poco de la perspectiva profética que les mostraba adelante, no necesariamente estos eventos se cumplen únicamente en la historia, sino que también pueden ser de forma recurrente o idealista en el futuro. Y en este caso, lo que vemos como la persecución o la hostilidad sigue estando vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, podemos también ver la perspectiva profética y la escatología desde esa visión, de que la historia también muchas veces tiene elementos que son repetitivos o que se van ejecutando otra vez y que nos recuerdan y nos apuntan a algo mayor. En este caso, el reino de Dios. El gobernante soberbio anticipa la oposición continua contra Dios y su pueblo a lo largo de la historia. Daniel 11 dirige la mirada hacia la esperanza final, desarrollada plenamente en Daniel 12, con la resurrección y el juicio. ¿Ya? Entonces, el capítulo 11 nos anticipa, va muy de la mano con el capítulo 12, en donde se nos presenta ya la consumación final de la historia. ¿Ya? Nuevamente estamos en la época de Daniel. Estas son las palabras que Dios revela y les muestra a los judíos de esa época. ¿Ya? Quiero avanzar entonces la siguiente lámina. Daniel 12, la consumación del reino de Dios. Y aquí les puse esa imagen, obviamente generada por IA, pero que simboliza también una idea que está o que podemos ver claramente en Apocalipsis, como esta nueva ciudad, este nuevo lugar, esta nueva Jerusalén, este cielo nuevo y esta tierra nueva, que ya está anunciado acá. Y creo que el libro de Daniel también nos muestra eso. Capítulo 12, entonces, ¿qué podemos decir? Miguel se levanta para proteger al pueblo de Dios en un tiempo de angustia sin precedentes. Se anuncia la resurrección de los muertos. Ya este es un evento que está aquí anunciado como parte de la consumación final. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se nos muestra también los sabios y quienes conducen a muchos a la justicia resplandecerán como las estrellas para siempre. Versículo 3. Daniel recibe la orden de sellar la profecía y escucha la revelación acerca del tiempo determinado para el cumplimiento de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Daniel a través de esta visión, de esta profecía? De que Dios tiene el control de la historia, que el tiempo o los eventos finales están dentro del propósito y el plan de Dios. No sabemos a ciencia cierta el día ni la hora en que esto va a ocurrir. De hecho, el mismo Señor Jesucristo así lo dijo, de que esa información incluso Él no la tenía, que el Padre manejaba esa información. Entonces, sí hay certeza en torno a esto, de que esto va a ocurrir, de que va a llegar un momento en donde el reino de Dios va a ser establecido de forma plena. Por tanto, esta es la promesa de que a final de cuentas, cuando todo esto ocurra, Daniel descansará y recibirá su heredad final al final de los días. Y aquí ya tenemos un tema de interpretación. Si esto efectivamente está apuntando a algo que ya ocurrió en algún momento de la historia o apunta a algo futuro. ¿Ya?
como les mencionaba, cuando hablamos de perspectiva profética, tenemos que tener ese cuidado de cómo interpretamos ciertos pasajes a la luz de algo futuro que está asociado con la consumación final del reino, o como algo de aquella época que pudo haber tenido su conclusión o su resolución. ¿Ya? Aquí nos queda esa inquietud. ¿Cómo podemos interpretar entonces Daniel 12? La historia culminará con la intervención definitiva de Dios en favor de su pueblo. Eso es claro, y esto lo muestra el libro, y esa es la esperanza del libro de Daniel. La resurrección corporal también marca el inicio del estado eterno y del juicio final, y esto ya nos está llevando a la segunda venida de Cristo. Pero si ustedes lo piensan bien, nuevamente, para los judíos de aquella época, esto era solamente un evento, porque para ellos el tiempo o el día postrero era esto. Sin embargo, nosotros sabemos que son dos etapas. La perseverancia de los santos será recompensada con la gloria eterna. Los tiempos del cumplimiento pertenecen exclusivamente a la soberanía de Dios, y la esperanza del creyente no está en los reinos temporales, sino en la herencia eterna prometida por Dios. Quiero quedarme con esa reflexión, porque esto también nos ayuda a interpretar la literatura apocalíptica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos las promesas de Dios, que tenemos su verdad, nosotros debemos confiar y esperar en esa consumación del reino, no en las esperanzas ni los reinos pasajeros que se nos presentan hoy en día. Y con esto no quiero decir que usted vaya a confiar en un rey o en un imperio, sino que aquí nos referimos a todo tipo de esperanza, que muchas veces nosotros como creyentes también ponemos nuestra mirada en las cosas temporales o en las cosas pasajeras, y no en las cosas eternas que están asociadas al reino de Dios. Y con esto no quiero ser legalista o decir de que las cosas temporales sean malas. Eso también es un error. Lo que quiero decir, y nuevamente aquí quiero insistir, que nuestra confianza, nuestra esperanza está en lo que Dios está haciendo en la historia y en lo que Él hará cuando ocurra la consumación final. Aquí no son los medios humanos, no son los imperios humanos, no son las fuerzas humanas las que traerán el reino de Dios. Ya quiero ser enfático con esto. No son los esfuerzos humanos los que van a traer el shalom al pueblo de Dios o al mundo, el bienestar, es el shalom. Es Cristo y su evangelio y su reino lo que trae la efectiva o el efectivo bienestar al mundo. ¿Por qué quiero decir eso? Porque nosotros que estamos sujetos al tiempo, que vivimos en épocas, muchas veces somos tentados a lidiar con esto, y muchas veces ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en poderes terrenales, en poderes políticos, en proyectos políticos, por ejemplo, en sistemas económicos, en modelos económicos, cuando en realidad la Escritura nos dice de que solamente Dios, a través de su obra, Él va a traer y lograr el bienestar. Acá, ¿qué es lo que nos dice Daniel? Y esto es un tema escatológico interesante. Que todos los imperios, que todos los poderes que nosotros vemos, todas las esperanzas que muchas veces hay en el mundo, fracasan y que terminan y que muchas veces desilusionan. Apocalipsis también nos va a mostrar esta idea cuando se señala a esta gran Babilonia que ha caído Babilonia. Hay que tener cuidado con eso, de no confiar y no pensar de que los esfuerzos humanos o los acontecimientos que nosotros como seres humanos logremos van a traer la real redención al mundo. Eso lo trae el Señor. Por tanto, esto tiene un doble significado para nosotros, porque los poderes que nosotros vemos
por un lado van a ser hostiles, nos van a perseguir, nos van a hacer batalla, pero por otro lado quizás esos mismos poderes nos van a presentar un falso evangelio, un falso Cristo, un falso mensaje de redención. Y nos vamos a ver tentados a irnos hacia allá. Hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que nos dice también el libro de Daniel. Estos poderes son puestos por Dios también. Dios controla estos poderes. Pero no son la redención definitiva. Son solamente instrumentos por Dios para traer su justicia, su juicio y gobernar sobre la historia. Así que quería quedarme con esa reflexión en torno a Daniel, capítulo 12. Hay otro tema, otro tema interesante que creo que es necesario mencionar solamente porque no voy a entrar en detalle acá, porque espero poder verlo en Apocalipsis, cuando lleguemos a Apocalipsis. Se nos presentan, y ya lo habíamos visto también en cierta medida en Daniel, ciertos periodos de tiempo que hasta el día de hoy muchos eruditos y teólogos están ahí cabeceándose para entender qué significan estos periodos. Daniel 12 nos muestra en el versículo 7 un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces algunos asocian de que un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Por lo tanto, esto sumaría 3,5 años, que es un número que ya habíamos visto. Entonces, Daniel 12 nos presenta este periodo. También se nos presenta 1290 días en Daniel capítulo 12, versículo 11, y 1335 días, que si calculamos ahí hay bastante similitud, solamente hay una diferencia ahí, si no me equivoco y si las matemáticas no me fallan, de 45 días, ¿ya? Pero es un periodo bastante cercano y muchos también lo asocian a estos 3 años y medio. No quiero meterme en esto porque, insisto, vamos a dejarlo o vamos a tratar de interpretarlo cuando lleguemos a Apocalipsis, porque, insisto, muchas veces estos detalles nos hacen perder el foco de la enseñanza principal, cuando en realidad lo que importa está claro, que Dios gobierna sobre la historia. Síntesis de Daniel, entonces, ¿qué podemos decir de este libro? O de la parte escatológica de este libro. Ya es síntesis, no síntesis. Dios gobierna soberanamente la historia y dirige el ascenso y la caída de todos los imperios. Y esto lo mencionábamos delante y es importante tenerlo siempre presente, de que todo lo que ocurre es parte de la soberanía de Dios. ¿Ya? El ascenso como la caída de los imperios está bajo el control soberano de Dios. Los reinos humanos, los imperios humanos son temporales, pero el reino de Dios es eterno e inconmovible. Y eso nos presenta el libro de Daniel como una esperanza escatológica también. La profecía bíblica revela el plan redentor de Dios y fortalece la fe de su pueblo. Por tanto, la literatura apocalíptica, más que asustar, más que dar miedo, es dar esperanza y tranquilidad a los hijos de Dios. La persecución hacia los creyentes tiene un límite establecido por la soberanía de Dios. Nuevamente, el conflicto espiritual es una realidad, pero la victoria pertenece al Señor. Y esto es importante. Y lo vamos a ver después cuando veamos la escatología neotestamentaria, cuando veamos de que el reino de Dios ha llegado y por tanto estas huestes malignas ya no tienen poder sobre los hijos de Dios. Es Dios quien está gobernando realmente. Cristo, el Hijo del Hombre, recibe el dominio eterno y establece un reino que jamás será destruido. Y finalmente, la esperanza del creyente culmina en la resurrección, el juicio final y la herencia eterna prometida por Dios. Y esto se menciona en Daniel. ¿Cuándo iba a ocurrir? Ellos no lo tienen presente, no lo tienen claro. Ellos esperan esto solamente. Ellos piensan de que con la venida del Mesías va a ocurrir todo esto. Sin embargo, Jesús nos muestra en su ministerio de que esto es parte o va en dos etapas.
Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, en los tiempos de Daniel, estas son las enseñanzas que se están mostrando, ¿ya? Aquí podemos cambiar quizás la palabra Cristo por el Mesías o el Hijo del Hombre, pero significa eso, el ungido, aquel que va a reinar. Pero estos son los elementos que están presentes en la escatología del Antiguo Testamento. Por tanto, cuando llegamos al tiempo de Jesús, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos que los judíos interactúan con Jesús, vienen las preguntas del reino y todas esas cosas, tenemos que hacerlo teniendo esto en mente, de que ellos piensan esto. Ellos se les ha revelado esto. Sin embargo, el cumplimiento de esto todavía queda pendiente de ser evidenciado. Y eso lo vemos a través de el ministerio de Jesús. Bien, esa es la clase de hoy en torno a Daniel. Vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase. Le vamos a pedir su bendición. Y como les decía, la próxima clase vamos a estar hablando acerca de el libro de Enoc. ¿Ya? Si usted se pregunta en qué parte de su Biblia está, no está en su Biblia el libro de Enoc. Es un texto extrabíblico, si quisiéramos llamarlo. Está fuera del canon. ¿Ya? Ahí después les voy a explicar más detalles acerca de eso, pero si usted quiere leerlo o puede buscar ahí en YouTube algún resumen, puede hacerlo. Y le va a ayudar también a entender la próxima clase que vamos a tener. Así que vamos a orar para agradecer al Señor y luego de eso cerramos. ¿Ya? Oremos. Te damos las gracias, Señor, por esta clase, por este día lluvioso. Te agradecemos por todo lo que tú nos das. Te pedimos tu bendición, tu compañía, Señor, que podamos, Señor, conocerte cada día más, glorificarte más en nuestro quehacer. Te pedimos, Señor, tu dirección, que podamos confiar en ti, en lo que has revelado, sabiendo de que tú eres soberano sobre todo evento en la historia, y eso lo muestras también a la luz del libro de Daniel. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando en nuestro caminar, y te pedimos todo esto. En los méritos de Cristo oramos. Amén.